Hola, muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y a los lectores de Familias con Diabetes que se están conectando a este video chat o entrevista en vivo, donde vamos a estar hablando con el doctor Carlos Antillón, que él es endocrinólogo pediátrico, acerca de las bombas de insulina, pero también vamos a estar escuchando el punto de vista y las experiencias de dos usuarios de bomba de insulina, a Mariana y a Elena. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde o mañana para algunos. ¿Cómo están? Muy bien, todos listos. Perfecto. Bueno, hoy queremos hablar acerca de las bombas de insulina. Escuchamos muchas veces que la tecnología ha venido a hacer el manejo de la diabetes un poco más sencillo, un poco más llevadero, pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? Y por eso quisiéramos comenzar a hablar con el doctor Carlos Antillón acerca de qué es la terapia con bomba de insulina. Ok, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Mila. Y bueno, pues hoy día la terapia con insulina para los pacientes con diabetes tipo 1 tenemos diferentes formas de llevarla a cabo. Sabemos que hay un tratamiento convencional, algunos pacientes todavía pueden utilizar las insulinas antiguas como insulina NPH, y sabemos que hay un tratamiento intensivo. El tratamiento intensivo hay dos formas de llevarlo a cabo. Uno es inyectándose muchas veces al día y otro a través de microinfusoras. Las microinfusoras de insulina son dispositivos que nos permiten dosificar la insulina en forma más exacta sin que el paciente tenga que estarse picando tantas veces. Esa es una de las formas en las cuales hoy día podemos administrar la insulina y esto nos permite, digamos que tener más herramientas para el control del paciente, ¿no? Ya escucharemos la opinión de Mariana y de Elena en el tema de usuarias, pero bueno, es un dispositivo que va a administrar dosis microscópicas de insulina, pero en forma continua. Sí, una de las maneras cuando yo trato de explicarlo es como un suero que está constantemente administrando esas pequeñas dosis de insulina, y tal vez así la gente lo entienda y relaciona más lo que es un suero. Doctor, ¿y cuáles son los componentes que trae una bomba de insulina o este sistema de microinfusora? Ok, la bomba de insulina tiene el dispositivo como tal. Aquí les voy a mostrar un dispositivo que es, aquí es donde está todo el mecanismo de acción, una microinfusora. Esta microinfusora va a tener un reservorio de insulina que les muestro acá. Aquí es donde nosotros cargamos la insulina. Esto se va a introducir en la microinfusora. Aquí puedo mostrarles. Se va a introducir el reservorio de insulina y tiene también el catéter. El catéter, esta es una pequeña agujita que pueden alcanzar a ver en forma ahí a través de la cámara. Esta es una manguerita. Esta manguerita es la que, digamos, transporta la insulina desde el reservorio que está en la microinfusora, y a través de esa pequeña aguja que va a estar inserta, digamos, por debajo de la piel del catéter, va a administrar la insulina. Y esos son, digamos, los mecanismos básicos con los cuales funciona la microinfusora. Además de los componentes que trae la microinfusora, ¿qué programación o qué características tiene este aparato para ayudarnos a hacer el manejo o hacer toda esta matemática que hoy día la persona que no utiliza una bomba de insulina hace manual o mentalmente? ¿Qué características trae esta bomba? Ok. Una microinfusora tiene la ventaja de que podemos programar una dosis basal. La dosis basal de insulina es lo que producimos, digamos, todo el tiempo las personas que no tenemos diabetes, y en el caso de las personas con diabetes tipo 1, sustituimos esa dosis basal con dosis muy pequeñas que cada hora están pasando, cada hora estamos administrando. Entonces, eso implica que el paciente habitualmente va a estar conectado a la microinfusora por las 24 horas del día, salvo algunas excepciones como puede ser la natación, el bañarse y todo esto. Y la gran ventaja es que cada vez que el paciente ingiere alimentos que impliquen carbohidratos, va a poder administrar un bolo de insulina ya sin picarse, solamente va a oprimir un botón. Aquí le enseño otra vez otra microinfusora, y con estos botoncitos vamos a oprimir, digamos, para administrar la insulina, diciendo cuántos gramos de carbohidratos consumimos como pacientes y cuánto es el valor de glucosa. Eso nos da oportunidad de administrar muchas dosis de insulina sin estar
funcionándose el paciente. Otra de las grandes ventajas es que la microinfusora va a considerar muchos aspectos como el rango objetivo de glucosa, como la cifra meta pues que queremos tener, la cantidad de insulina que está todavía circulando, digamos, en el paciente. Eso nos da muchas herramientas para poder dosificar la insulina en forma mucho más exacta, ¿no? Queremos agradecer, aprovechar para agradecer a Medtronic, que son los que están haciendo posible este video chat, que nos han provisto con el recurso, el doctor Carlos Antillón, Medtronic Latinoamérica, así que muchísimas gracias a todos los que han estado trabajando detrás de las cortinas. Doctor, fisiológicamente, ¿cuáles son los beneficios de la utilización de la insulina de acción rápida? Bueno, la insulina de acción rápida, que bueno, este es un muy buen punto, el paciente que usa microinfusora solo va a cargar su dispositivo con insulina de acción ultra rápida. La gran ventaja en comparación a otras insulinas es que su efecto es más predecible, es más corto, entonces dependiendo los diferentes análogos de insulina ultra rápida, pero digamos en términos generales el máximo pico de acción lo alcanza más o menos a las 2 horas y su efecto termina 3-4 horas después. Eso implica que es una insulina mucho más predecible y que eso nos permite pues menos riesgo de hipoglucemias, un mucho mejor control en relación, por ejemplo, a las insulinas que se usan con jeringa o con plumas, ¿no? Que son las insulinas de acción intermedia, las insulinas ultralentas, que pueden variar un poco su efecto. Por poner un ejemplo en el comparativo, la insulina NPH, que es la única que tuvimos muchos años, puede alcanzar su máximo efecto un día a las 8 horas, otro día a las 12. Es muy variable. En el caso de la insulina de acción ultra rápida, el efecto es mucho más constante y eso hace que tengamos menos riesgos de variaciones en la glucosa. Doctor, pero una persona puede decirme, bueno, yo utilizo inyecciones diarias y mi control está bien o relativamente bien. ¿Por qué cambiar a utilizar una bomba de insulina? ¿Qué puedo esperar de este nuevo cambio? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que ver dos tipos de indicaciones para usar una microinfusora. En el planteamiento que haces, Mila, en un paciente que está bien controlado y que tiene un buen valor de hemoglobina glucosilada, realmente el beneficio que puede implicar sería, por ejemplo, el picarse menos veces. El paciente que usa un esquema intensivo se va a inyectar entre 4 y 6 veces al día en promedio. Vamos, cada día. Si eso lo multiplicamos en un año, se va a inyectar entre 1.800 y 2.000 veces. Cuando ese paciente utiliza una microinfusora, se va a inyectar una vez cada 2 o 3 días. Y eso implica en un año 120, 150, digamos, piquetes o punciones para administrar la insulina. Esa sería una razón. Una de las máximas ventajas, independientemente del valor de hemoglobina glucosilada, es la menor frecuencia de hipoglucemias. Eso está muy bien estudiado a nivel mundial. Prácticamente los pacientes que usan microinfusora tienen 4 veces menos hipoglucemias graves que los pacientes que usan un esquema intensivo. En ese sentido es una gran ventaja. Muchos estudios también demuestran mejoría en la calidad de vida, ¿no? Ser más flexibles con la microinfusora. Por ejemplo, un adolescente que se quiere levantar un día muy tarde, con la microinfusora tenemos mucho menos riesgo de hipoglucemia. Entonces, yo creo que depende de la edad del paciente y las características, pero va a haber muchos beneficios en ese sentido. Aquí me gustaría invitar a nuestras invitadas a que nos hablen acerca de esa calidad de vida. Ustedes como usuarias, y Elena la ha utilizado, pero Elena está en unas vacaciones de su bomba de insulina, de lo que vamos a estar hablando un poco más tarde. Pero quiero que ustedes me digan cómo fue ese cambio cuando comenzaron a utilizar la bomba de insulina. Por ejemplo, Mariana, que fue diagnosticada desde muy pequeña y estuvo muchos años en inyecciones diarias. ¿Cómo fue ese cambio, Mariana? ¿Qué notaste? ¿Qué trajo la bomba de insulina a tu vida? Para mí fue como en un momento muy especial, porque ya tenía yo varios años con mi actual esposo y era el momento en el que nos planteábamos si valía la pena que mi control en mis niveles de glucosa fuera mejor del que ya tenía para poder pensar en tener una familia. La sorpresa fue que justo cuando empecé con a utilizar la microinfusora de insulina, no nada más tenía más libertad en cuanto a cosas como levantarme tarde o intentar probar otros alimentos que nunca había probado. Finalmente pude conocer, por ejemplo, la cajeta, que digo, la microinfusora no es para eso,
pero si me preguntan a mí como persona y como paciente, pude conocer y hacer otras cosas que no había tenido la oportunidad de hacer nunca, ¿no? Entonces ya después de empezar a utilizarla, mi control fue tal y fue tan óptimo en un tiempo relativamente corto que me embaracé y hoy el resultado pues es un niño que por aquí anda saltando, que va a cumplir 8 años el mes que entra. Entonces la verdad es que pues, para mí el cambio de vida y lo importante que marcó, lo que marcó esa diferencia pues fue el nacimiento de mi hijo. Y sí creo que de no haber tenido un dispositivo como este, mi control hubiera tenido que ser 1000 veces más intensivo, que tal vez sí lo hubiera logrado, pero no lo hubiera logrado quizá tan fácil y tan de forma tan sencilla. Muchísimas gracias. Elena, ella está aquí con nosotros, pero está un poco enferma, está un poco afónica. Ando un poco como malita de la garganta, entonces de pronto me entra la tos, pero ahí voy con mi tecito. Bueno, para mí creo que también la decisión fue por tener más flexibilidad y no tanto mejorar el control, porque realmente lo que me ha ayudado a mejorar el control ha sido la educación en diabetes. El aprender bien cómo funcionan los tipos de insulina que estoy usando, el aprender a contar carbohidratos, hacer un diario de registros, todo ese trabajal. Y la microinfusora facilita algunas de esas cosas, facilita, como dicen, el número de inyecciones, pero también implica otro tipo de responsabilidades, como el medirte la glucosa más veces, más seguido, porque cuando estamos en un tratamiento con inyecciones, pues tenemos una dosis basal que nos cubre, pero en el caso de que la microinfusora llegue, por ejemplo, a taparse la cánula, que no es como del diario, pero sí llega a pasar, que se tape la cánula y ya no me suministra insulina, en muy pocas horas puedo caer en cetoacidosis, entonces sí necesito tener mucha mayor, una vigilancia más estrecha del nivel de glucosa y saber qué hacer, tener otras precauciones. Entonces implica también esas otras cosas. Para mí la gran ventaja es poderme poner un bolo de insulina de lo más discreto y la microdosis, o sea, con una jeringa solo me puedo poner medias unidades como mucho, pero la microinfusora me puede poner 0.01 o incluso ya 0.025, o sea, la cuarta parte de la décima parte de una unidad de insulina. Para niños pequeñitos o para quienes somos bastante sensibles a la insulina, esto hace una gran diferencia en el cálculo y eso pues ayuda a que tengas menos hipoglucemias y más control. Eso es una gran ventaja. Como decías, mira, ahorita ya llevo 3 días de regreso a la microinfusora, pero me tomé unas largas vacaciones y la verdad sí vi como las cosas que ya no me acordaba que eran extrañables de tener una terapia con inyecciones. El no traer algo pegado a tu cuerpo, o sea, sí hay que considerar que la microinfusora es un aparato que vas a traer constantemente día y noche pegado a tu cuerpo, que solo te la desconectas para bañarte o para nadar de vez en cuando y pues tienes que estar pensando en cuánto tiempo llevo desconectada, en dónde la puse, ¿no? No puede estar como ahí por donde sea, ¿no? El dormir con ella también implica el adaptarte a esa otra situación. O sea, son cosas que tienen ventajas y desventajas y como todo, pues valoras las ventajas que te ofrece y las desventajas y te adaptas a eso. Pero también es importante considerar pues las cosas que implican las responsabilidades extra y los cuidados y precauciones adicionales. Y para eso es importantísimo que haya mucha educación y un seguimiento cercano cuando se decide cambiar a este tipo de terapia. Doctor, hubo una pregunta que entró a través de YouTube y la persona pregunta, ¿quién determina cuando el paciente está listo para usar la microinfusora? Y usted dijo en una contestación interna que son varios factores. ¿Pudiera hablarnos acerca de esto? Claro. Yo creo que hay que tomar en cuenta muchas cosas. Digamos, dividámoslo en dos grupos, estas situaciones que hay que tomar en cuenta. Lo primero, creo yo, es que hay un proceso de educación básico. Si el paciente va a hacer una microinfusora, es un paciente que debe contar carbohidratos, es un paciente que debe estar acostumbrado, como bien lo menciona Elena, al monitoreo frecuente de glucosa, que sabe pues cómo corregir su nivel de glucosa si está alto,
sabe también distinguir el índice glucémico de los alimentos. O sea, es un paciente que, para mi opinión, debe estar en un manejo intensivo, previo, que eso sería con muchas dosis de insulina. Por un lado, pues hay que cumplir, para mi punto de vista como médico, esos criterios. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que el paciente quiera usar el dispositivo, eso es importante. De repente puede ser que mamá o papá quieran que el hijo lo use, pero si el paciente no quiere, eso no va a funcionar. Y eso es demasiado importante. Evidentemente, esto no es cuestión de edad, hay bebés que pueden usar microinfusora con muy buenos resultados. Todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Pero bueno, en general sería el concepto, que el paciente tenga todo un backup de educación y que se tenga la disposición y la voluntad de querer usar el dispositivo. Y diría yo que, complementando un poquito el concepto de Elena de las ventajas, como pacientes, yo como médico le veo una gran ventaja en el sentido de que tenemos muchas veces el acceso, pues debemos tener el acceso a un software donde está toda la información del paciente. Y si aprendemos a analizar en conjunto ese software, es donde ya no necesitamos llevar un registro, una bitácora aparte. Todo va a estar en la microinfusora. Si el paciente hoy día inicia con una microinfusora, mi planteamiento es requisito indispensable que el paciente sepa usar ese CareLink, ese programa que tenemos, ¿no? Excelente. Doctor, ¿y quién toma la decisión acerca de qué bomba o cuándo la persona está lista? ¿Es una decisión que la toma el doctor o la toma o se toma en conjunto con el paciente o la familia? Hoy día yo estoy convencido que es una decisión siempre conjunta. El médico, el endocrinólogo, en este caso los endocrinólogos pediatras, tenemos la obligación de plantearle desde un principio al paciente, a la familia, qué opciones tenemos. Eso es una realidad. En ese sentido, cuando el paciente tenga toda esa infraestructura de educación en diabetes y quiera usar una microinfusora, pues estamos en momento de hacerlo, siempre y cuando se hable en conjunto. Entonces, yo sí creo que no es una decisión unilateral. El médico puede tener toda la intención de que se use, pero necesitamos voluntad de parte del paciente y de la familia, por supuesto, ¿no? Okay. Bueno, seguimos con nuestras preguntas. Ya Elena habló un poco acerca de cuáles son las desventajas de utilizar una bomba de insulina, pero a modo de repaso podemos como que hacer una pequeña lista de cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizarla. Y ahí me gustaría que los tres pudieran aportar algo, porque estoy segura que cada uno va a tener algún input diferente. Adelante las damas. Pues igual yo podría hablar de ventajas. Bueno, voy a empezar con una ventaja. La ventaja sería, en el caso de los niños y los adolescentes, lo que en la práctica he visto es que sí les permite integrarse a algunos eventos sociales con mayor libertad. Uno como adulto no lo creería, y alguien que no vive con diabetes tipo 1 tal vez tampoco, pero el hecho de ir a una fiesta infantil y tener que perderse del pastel de cumpleaños es una cosa terrorífica cuando eres niño. Entonces, ese tipo de cosas que te permiten adaptarte y tener una inclusión social más sencilla son, en mi gusto, en mi opinión, muy importantes y una ventaja también muy considerable para que se usen niños. Y bueno, en ese mismo sentido, también el ajustar las basales, el que las basales sean, por ejemplo, cuando nos ponemos una inyección de una insulina prolongada, la basal es como la misma parejita, pero esa no es la realidad en el páncreas de alguien que no tiene diabetes. Las basales también se ajustan y tienen diferentes requerimientos. En un adolescente a lo mejor necesita más basal en la noche, en la madrugada. En fin, si haces ejercicio necesitas menos basal, y ese tipo de ajustes finos se pueden hacer con la microinfusora muy sencillo. Entonces, el poder hacer ejercicio sin tener siempre que comer una colación antes de hacer ejercicio, sino que puedo modificar mi basal para hacer ejercicio. Esas ventajas de poder ajustar tus dosis de insulina de una manera más fisiológica, como lo haría el páncreas, eso es una gran ventaja. Y las dosis pequeñitas, para mí, yo soy muy sensible a la insulina, y para mí sí hace una gran diferencia el poderme poner
una dosis más precisa y más pequeñita. Dentro pues de este tema de ventajas y bueno, hablaremos después de las ventajas, pero mencionando y confirmando un poquito el concepto de Elena y lo que mencionaba Mariana en el sentido del comer un pastel, algo que yo veo claramente hoy día es que el planteamiento hoy a los pacientes con diabetes no es prohibir alimentos, así, bueno, ese es mi punto de vista, por supuesto. Todavía hay mucha gente, muchos médicos que tienen ese concepto de prohibir. Yo estoy en completo desacuerdo en ese sentido. Yo creo que desde el principio hay que plantearle a un paciente, use el esquema que use, que el día que haya una fiesta, el día que un adolescente vaya a comer pizza, que por supuesto la va a comer, estemos o no estemos de acuerdo. Pero, vuelvo al ejemplo de la pizza, en el caso de un usuario de microinfusora, va a poder ajustar su bolo de insulina con una función que se llama el bolo dual, que va a permitir que coma pizza sin que se eleve la glucosa drásticamente. El paciente que se pone una dosis con pluma o con jeringa y come pizza, va a estar bien a las 2-3 horas, pero a las 5 o 6 horas va a estar muy alto habitualmente. Y nos lo puedan decir ahorita Elena y Mariana la experiencia como pacientes que han tenido. Y con un bolo dual sí logramos regular eso y nos da una gran ventaja, ¿no? Y desde el punto de vista médico y reforzando esa idea, a uno como médico le cambia radicalmente la forma de dirigirse a los pacientes apoyados en la tecnología. Si yo estoy acostumbrado a ver la información del software, puedo educar mucho más al paciente y educarme mucho más yo como médico para tomar mejores decisiones. Y yo creo que la parte más trascendente del uso de microinfusora es que es muy individual el manejo. Y ahí sí, si el paciente es un chiquito de 2 años que requiere tal vez 3 unidades de basal en todo el día, lo podemos repartir muy bien. Y si es un adolescente con resistencia a la insulina, va a tener un requerimiento muy alto y en la madrugada va a aumentar ese requerimiento y lo voy a poder ajustar. No hay una receta, pues aquí el manejo es absolutamente individual y eso lo hace mucho más rico, ¿no? Sí, es muy cierto todo lo que han dicho. A nosotros mismos comenzó a utilizar bomba de insulina hace 4 años y es muy cierto lo que dicen. Los procesos de crecimiento, los cambios basales y todos esos ajustes durante días de enfermedad o salidas, días fuera de lo común son mucho más manejables utilizando la bomba. Doctor, tengo otra pregunta aquí. ¿Cuáles pacientes son adecuados para utilizar una bomba de insulina? Y quisiera ahí, si nos pudiera abundar un poco, recientemente salió una publicación donde decía que las personas que viven con diabetes tipo 2 también pueden beneficiarse de la utilización de una microinfusora. ¿Puede abundar un poco acerca de eso? Vamos a responder en 2 partes ese cuestionamiento. Digamos que las diferentes organizaciones en relación a la diabetes a nivel internacional establecen criterios médicos para iniciar una microinfusora. Y esos criterios médicos se enfocan a los pacientes que se van a ver más beneficiados. Varios de ellos los menciono, serían pacientes que no tienen la capacidad de detectar síntomas de hipoglucemia, o sea, ya pierden esa capacidad de darse cuenta. Pacientes que a pesar de un esquema intensivo de manejo con muchas dosis de insulina no alcanzan metas de hemoglobina glucosilada. Esa meta de hemoglobina pues va a variar por edad, pero en términos generales hablamos de que lo ideal es que el paciente se mantenga abajo de 7.5 hemoglobina glucosilada. Claro, en adultos debe ser un poquito menor ese valor. Niños pequeños, por supuesto, por las microdosis de insulina, hoy sabemos que es uno de los grupos de población que más se va a beneficiar. En el embarazo, digo, yo siendo como pediatra, tengo buenos amigos y amigas endocrinos de adultos, pero el manejo del embarazo y lo que implica los cambios durante toda esa etapa, incluyendo el parto, incluyendo la lactancia, con la microinfusora se puede ajustar mucho mejor. Pacientes con fenómeno del amanecer, que son pacientes que pueden estar muy bien con cifras de glucosa normales en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, y luego amanecer muy altos. Entonces, si manejamos una dosis de insulina basal con jeringa o con pluma, es difícil ajustar eso. Con la microinfusora les va mucho mejor. Entonces, hay varias indicaciones. Desde el punto de vista del planteamiento de diabetes tipo 2, obvio aquí se trata de un paciente tipo 2 que ya requiere insulina. El paciente tipo 2 que está en etapas iniciales pues, se va a manejar incluso sin medicamentos y muchos de ellos con hipoglucemiantes. Entonces,
Ya el grupo de pacientes con diabetes tipo 2 que requiere varias dosis de insulina al día y no alcanza un buen control, por supuesto que se va a ver muy beneficiado. Incluso en ese grupo de pacientes se han hecho estudios, pues, como bien lo mencionas, Mila, que implican un mejor control en el peso. Recuerden que la diabetes tipo 2 se asocia muchas veces a obesidad, la mayor parte de las veces, y con microinfusoras se han visto beneficiados en ese sentido. Entonces, claro que es una gran ventaja también para cierto grupo de pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, así que ya saben nuestros miembros de Estudiabetes que están viendo este video chat. Recuerden que el escuchar la palabra bombas de insulina no solamente es para las personas que viven con diabetes tipo 1, sino que si requieres insulina, habla con tu médico y pregúntale acerca de esta opción. Doctor, usted está localizado en México. ¿Qué opciones tienen las personas que viven en este país, que es uno de los países donde más visitantes y miembros tenemos, para conseguir esta bomba de insulina? ¿A través de quién? ¿O es algo que se hace directamente con el médico? En nuestro país, en México, desafortunadamente las instituciones públicas no tienen todavía ese recurso disponible, como pasa en otros países como Colombia. En México no tenemos esa opción. Realmente yo creo que es muy importante que el médico a cargo, el endocrinólogo, pediatra, endocrinólogo de adultos idealmente, sea quien le plantee la opción al paciente, porque llega a suceder que el paciente se compra una microinfusora porque le gustó, porque lo vio en internet, pero si no tiene un buen apoyo médico va a costar mucho trabajo. Entonces, creo que es a través del médico, el médico puede tener siempre el contacto con la industria para el uso de microinfusoras, en este caso, bueno, Medtronic es una de las empresas más grandes pues a nivel mundial y que pues tienen ellos todo su grupo de trabajo en México con el contacto con los médicos. Yo sí creo que es ideal que sea el médico el que recomiende esa opción, siempre y cuando el paciente tenga las condiciones idóneas para este tipo de manejo. Pero insisto, si el médico no lo sabe manejar, los pacientes pueden tener experiencias malas y decir que no les funcionó porque no había un buen apoyo médico, ¿no? Los responsables, así yo lo he planteado, siempre somos los médicos. Los médicos somos los responsables de saber manejar, de saber ajustar, de configurar la microinfusión en un principio y de todo este tipo de cosas, ¿no? Elena y Mariana, les tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo fue que decidieron tomar esta decisión y qué hicieron? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Fue difícil? Económicamente, todos sabemos que es una carga muy fuerte porque no son económicas, desafortunadamente. Pero como bien decía Mariana en el chat de Estudiabetes, más costosas van a ser las complicaciones a largo plazo. Cuando fue el momento de tomar la decisión, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue que comenzaron todo este proceso? Bueno, para mí, a mí me la sugirió mi endocrinóloga y lo primero que hice fue leer todas las cláusulas de mi póliza de seguro de gastos médicos para ver si la cubría. Y una vez que vi que mi póliza de seguro de gastos médicos privada sí me cubría la microinfusora, entonces empecé a contemplarla, pero no fue una decisión como de sí, yupi, la quiero. Primero me puse a investigar, en esa entonces la persona que hacía la capacitación para la microinfusora también vivía con diabetes tipo 1, entonces para mí fue una gran ayuda el que ella me pudiera contar no nada más la parte técnica y teórica, sino que me enseñara cómo la traía puesta, en dónde la guardaba, qué se sentía tenerla. Y también yo tuve oportunidad durante los campamentos de verano de Tonali de usar una cánula y ver qué se sentía tener puesta una cánula. Entonces para mí eso fue muy importante antes de tomar la decisión, el saber qué se sentía, cómo ella resolvía las cosas de la vida diaria con ella, antes de dar ese paso y saber que tenía yo el acceso al insumo, porque sí es bastante costosa. Y también pienso, después de 10 años de usarla como adulto, que también es posible tener un buen control con múltiples dosis de insulina. En mi caso particular, yo lo he vivido así. Entonces, también el contemplar que no es la única opción, es una opción más. Y si puedes tener un buen control con múltiples dosis, pues tampoco es el fin del mundo que no tengas una microinfusora de insulina.
Esa es mi experiencia. Yo, por otro lado, creo que a Elena y a mí nos capacitó, por lo que oigo, la misma persona, Carolina. Ella era, entonces, trabajaba para la distribución de las microinfusoras y ella daba la capacitación inicial. Y era un gran plus que ella supiera de lo que estabas hablando, porque pues finalmente no es lo mismo que alguien te platique cómo lo tienes que hacer a alguien que realmente que ya lo está viviendo y que ya lo está haciendo. Entonces, verla a ella, trayéndola a ella puesta y que te explicara a ella, era así como maravilloso, porque entonces tú ya podías verla a ella actuar y te invitaba a comer y te enseñaba el cafecito y te llevaba de excursión a comerte tu primer helado, o sea, era una cosa maravillosa. La verdad es que para mí eso fue muy interesante. También empecé a utilizarla por sugerencia de mi endocrinólogo en aquel entonces, porque no lográbamos que yo alcanzara una meta razonable. Mi hemoglobina siempre fue pues relativamente elevada cuando fui niña y cuando fui adolescente. Y siempre teníamos mucho problema porque mis requerimientos de insulina a lo largo del día son muy variables. Entonces, en la mañana necesito muchísima insulina y en la tarde y en la noche no necesito prácticamente dosis mayores. Entonces, hacer esa relación y hacer ese ajuste fino era muy difícil con una insulina que era totalmente plana. Yo necesitaba algo que fuera más flexible. Y en realidad eso de tener horarios fijos para la comida y horarios fijos para el ejercicio y horarios fijos, pues la verdad es que no iba conmigo, con mi estilo de vida. A mí me gustaba ir y escalar o, no sé, ir a subirme a una montaña rusa y las cosas que normalmente le gustan a un adolescente, ¿no? Entonces, sí creo que ella me ayudó mucho en tomar la decisión inicial y también mi endocrinólogo en aquel entonces, él no me dio gran explicación, solamente me mencionó muy por encimita de qué se trataba, y me canalizó con la gente que en aquel entonces vendía los equipos en México. Excelente respuesta a ambas. Doctor, tengo una pregunta que nos ha llegado de alguien que está viendo el video chat. ¿Es riesgoso para un niño utilizar la bomba de insulina en la escuela? Me imagino que este temor es uno de los mayores temores que tenemos los padres, que el niño no lo toque y se envíe a un bolo o que venga un amigo y haga algo. Explíquenos un poco acerca de esto. Siempre va a haber ese temor, esa es una realidad. Los niños hoy día la verdad es que tienen una gran capacidad, yo lo digo incluso con mis hijos pequeños, que ya traen un chip diferente, ellos saben manejar la tecnología mucho más fácil que nosotros adultos. Entonces, nada que ver pues con la diabetes, pero un niño de 3, 4 años hoy día usa un teléfono inteligente con singular facilidad. En ese sentido, no hay que menospreciar a los niños. Cualquier paciente que use una bomba, y nos lo podrán confirmar ahorita Mariana y Elena, en algún momento se dobla el catéter, se sale, se atora con la puerta, algo sucede. Si tenemos el concepto importante de educación en diabetes, que es el monitoreo frecuente, puede ser que estaba bien la glucosa en 100, pasaron 3 horas y de repente no se dieron cuenta que el catéter se había salido, pero la glucosa está en 500. Y si la glucosa está en 500, tenemos que saber qué pasó, revisar el catéter, poner una corrección. Yo creo que no pasa nada, pero obviamente si el paciente no tiene el hábito de un monitoreo frecuente, hay un riesgo muy claro que en esta bomba de insulina, lo mencionamos al principio, solo se usan insulinas de acción ultra rápida, y si el paciente se queda 3 horas sin insulina, ya no va a haber nada de efecto de insulina, 3, 4 horas. Y allí hay pacientes que han tenido experiencias difíciles, que es que caí en cetoacidosis. Pues sí, si te quedas con 500 de glucosa un día y medio, pues claro que vas a caer en cetoacidosis porque no hay una insulina de acción lenta que proteja de eso. Entonces, ahora el punto es ese, el tener buen concepto de que me estoy midiendo, me estoy ajustando, siempre hay un riesgo bajo de que el catéter se doble, se salga, pero realmente los niños pueden estar en la escuela sin ningún problema en ese sentido, porque se van a medir la glucosa, pues. Tengo aquí una pregunta para Elena y para Mariana. Esto es una chica que va a comenzar a utilizar la bomba de insulina y pregunta, ¿dónde la puedo esconder? Mariana mencionó playa, cuando voy a la playa, cuando uso un vestido ceñido, ¿cómo la escondo o cómo mejor la puedo disimular? Mira, la verdad es que depende mucho de cómo seas tú como persona. Yo no la escondo jamás, no tengo por qué, es parte de mí, mira. De hecho, no sé si alcanzas a ver por ahí. Acá está ella.
Pero digo, eso es mi forma de ser, es mi personalidad. A mí no me gusta esconder qué soy ni qué uso. Es como tener que esconder la nariz, bueno, pues la necesito, ¿no? Pues lo mismo con la microinfusora de insulina. Ya en alguna ocasión Elena y yo coincidimos en un evento social, en una boda muy elegante, y las dos teníamos mucha risa porque veíamos que teníamos el mismo como artefacto o dispositivo para enrollar un velcro en la pierna y guardar ahí la microinfusora de insulina. La verdad es que es súper incómodo, pero pues finalmente tú vas encontrando cómo. Si quiero usar una minifalda que no tenga bolsitas, mi mamá ya es experta costurera y ya me ha construido, ha hecho varios agujeros en muchos tipos de vestidos y de faldas y haces una bolsa por dentro de la misma prenda de vestir y ahí la puedes poner también. Entonces, en el tema de la playa, yo que viví muchos años en una zona muy cercana, la verdad es que sí era muy complicado por el tema del calor. Y ahora que fui de vacaciones, por ejemplo, pues opté por dejarla un tiempo en casa reposando y descansando de mí, porque la verdad es que para mí era muy complicado de pronto echarme a correr al mar a sacar a mi hijo, entonces preferí dejarlo, pero normalmente cuando, o sea, con el tiempo que estuve en Mérida, por ejemplo, en el Caribe, pues sí la utilizaba, pero teniendo mucho cuidado con el sol. Sé que en internet, y Elena y yo lo hemos visto también, hay diferentes estuches que se pueden utilizar para esos casos que son también muy útiles, es cosa de acercarse a los que saben y preguntar. Ujú. Sí, bueno, en mi caso yo los primeros años no me la quitaba, pero ni para la playa, ni para ir a la alberca, para nada. O sea, se iba a la playa, a lo mejor si quería nadar, me desconectaba un rato, se le encargaba a alguien de las personas con las que yo iba, o la guardaba en el cuarto, o bueno, me las arreglaba, pero me iba de vacaciones con todo y bomba. Y la verdad después ya me animé a dejar la microinfusora en casa cuando voy de vacaciones, y la verdad me ha ido bastante bien por todo esto, porque sí es más complicado el hecho de tener que pensar, pues, ¿en dónde la dejo? Ya no vas como entre amigos, que alguien siempre se queda y la puede cuidar, pues ya vas con tu pareja, voy con mi esposo de vacaciones y ni modo que dejo la microinfusora en el cuarto, en la caja fuerte y me voy una hora a pasear y regreso por la microinfusora, o sea, no. Entonces sí, la dejo en casa y cambio a inyecciones en esas épocas. Y para los vestidos y estas cosas, pues sí, yo también casi siempre en el diario la traigo en el cinturón y no me importa que se vea. Pero sí, a veces en un vestido de fiesta y no quieres que se vea la bomba, no la quieres mostrar, pues hay muchas técnicas y hay muchos estuches y lugares. Entonces, dependiendo de ti, pues puedes encontrar cómo. Y dependiendo del vestido también. Yo a veces le hago una bolsita y me la pongo en los chones, por dentro, con una bolsita como de estas de celular, que es como un calcetín, ahí con un segurito. Y ahí me ha funcionado bastante bien. Sí, esas, la verdad, Carlos, esas que enseñas no son muy prácticas, porque se resbalan y se caen. Entonces, olvídate en la boda cuando estás en la víbora de la mar y tú con la microinfusora a media rodilla. Entonces, he encontrado que es mucho más práctico el ponerle un segurito o hacerle una bolsita misteriosa al vestido y encontrar la manera de esconderla en el vestido directamente o en la ropa interior, en donde pueda estar segura y tú puedas estar echando marometas en la fiesta sin que se te vaya resbalando por ahí la microinfusora y salga ahí volando. Entonces hay formas de adaptarla y de guardarla en los vestidos y estas cosas. Muchas gracias a ustedes dos, Mariana y Elena, por contarnos de sus experiencias, porque en realidad ustedes son las que están todo el día ahí buscando dónde acomodarla de mejor manera. Tenemos una pregunta que es muy frecuente. Juan Pablo nos pregunta, ¿cómo le va a quienes hacemos deportes, caminamos o trotamos a diario? Y de actividad física es muchísimo de lo que pudiéramos hablar, así que vamos a comenzar con este tema. Aquí hay una de las chicas que para hacer su vida un poco más interesante decidió tirarse en un paracaídas. ¿Estabas utilizando la bomba de insulina en aquel momento, Mariana? Sí, de hecho, fue porque quería hacer, mi endocrinólogo se emocionó mucho y decidimos hacer un experimento. Queríamos, pues ya sabíamos y habíamos leído por ahí que los niveles de adrenalina hacían que los niveles de glucosa a su vez se elevaran, pero la verdad es que no podíamos saber qué tanto subían en mí porque pues nunca me estoy checando la glucosa mientras voy cayendo por la montaña rusa. Entonces decidimos hacer un experimento utilizando el monitoreo continuo de glucosa de la microinfusora y con la microinfusora.
Al principio fue muy complicado porque uno de los formatos que llenas antes de arrojarte te hace indicar que no tienes ningún padecimiento ni cardíaco ni crónico degenerativo, entre ellos diabetes. Entonces, explicarles que no vas a morirte de diabetes mientras saltas, quizás sí del susto, pero no de diabetes, pues es muy complicado. Pero ya una vez que llegué al piso, pude descargar la información y mi médico endocrinólogo y yo pudimos divertirnos un largo rato viendo las gráficas y qué es lo que había pasado en mi cuerpo. La verdad es que fue una experiencia muy interesante y sobre todo ver lo que había pasado mientras me asustaba con mi glucosa y ver cómo fue necesario que de pronto mandara yo un bolo adicional para corregir mi glucosa y tomar una colación después y ese tipo de cosas que de otra manera, de no haber traído en ese momento el sensor, no, pues jamás me hubiera enterado de que eso pasaba con mi cuerpo. Y Elena, cuéntanos cómo tú haces cuando bailas flamenco, porque Elena baila flamenco. ¿Qué haces con la bomba? ¿Qué beneficios te ha dado? ¿Cómo la manejas? Bueno, pues justo este fin de semana estuve en un curso intensivo y nunca había hecho eso, o sea, fueron 5 horas continuas de clase y no sabía qué iba a hacer. Y la verdad es que no hay una receta mágica. Una vez que aprendes a conocer tu cuerpo, empiezas a hacer experimentos. Entonces, me di mi glucosa al principio. Yo nunca me desconecto, y menos si van a ser 5 horas. Procuro siempre dejarme una basal, aunque sea poquita. Entonces empiezo con un 50% de basal durante 1 hora y a lo mejor en el descanso de la clase me mido y veo si sigo igual, si necesito comer algo o si le aumento la basal. Entonces, durante las 5 horas fui jugando con 50% de basal, después comí algo, no me cubrí esos carbohidratos y dejé la basal al 50%. Hubo un periodo de la clase que sí la bajé al 30%, pero ya hacia el final de la clase empecé a ver que subía otra vez y entonces la aumenté al 70% la basal. Entonces me puse a jugar con la basal en diferentes momentos de la clase según cómo estuviera mi glucosa y cómo iría, y me fue bien. Me mantuve casi siempre entre 80, 120 durante toda la clase. El domingo, que fueron otras 5 horas, ahí sí al final de la clase se me elevó la glucosa un poco, pero es igual, es prueba y error y empezar a encontrar. Tenemos una amiga, Eugenia, que está entrenando para correr un maratón y cuando publica en Facebook sus experimentos de hoy corrí 21 kilómetros y todo lo que hizo, qué comió, en qué momento suspendió la microinfusora, en qué momento le puso una basal temporal y cuánto comió y por qué, de verdad yo creo que nadie podría darle una receta. Ella tuvo que ir encontrando eso a base de registrarlo, de conocerse a sí misma, y así es, pero por ejemplo, esta herramienta nos permite jugar con eso, con la cantidad de basal que estás utilizando en ese momento. De otro modo, si utilizáramos solo una inyección de basal, pues tendríamos que estar corrigiendo, comiendo, corrigiendo y viendo qué es lo que pasa. Y creo que sería más difícil. Doctor, le quiero preguntar, ¿cuál es el beneficio o qué se les recomienda a los niños que practican deportes? En mi caso, nuestro hijo es muy activo, todas las tardes hace CrossFit, que es una actividad física muy fuerte, e igual que las chicas, terminamos bajando o casi suspendiendo completamente el basal, porque sus niveles de glucosa se mantienen. Pero ¿qué se les recomienda a los papás de estos niños que practican deportes, que juegan soccer, que nadan? ¿Cómo hacen ese manejo? Aquí volveríamos a que cada paciente va a ser completamente diferente. Yo tengo pacientes que hacen, no sé, juegan fútbol americano, soccer, natación, dependiendo pues cada paciente. Y lo bonito del caso es que con una microinfusora podemos individualizar la necesidad de cada paciente. Por ejemplo, algún chico que juega fútbol americano, por el contacto intenso y todo, si está equipado puede incluso poner la microinfusora dentro del equipamiento y no haber problema, pero en general los pacientes que yo tengo que juegan fútbol americano, si es un periodo de 1 a 2 horas, se desconectan, se están monitoreando y realmente no suele afectarles. Ahí viene, yo creo que como paréntesis aclara, el paciente usar el microinfusora, lo ideal es que cuando se desconecte, no lo haga por más de 2 horas consecutivas. Eso es muy importante. O sea, hay pacientes que pueden hacer actividad física por 5 o 6 horas, pero a veces al intermedio se conectan, se pasan un bolo, se corrigen. Entonces, y hay otro tipo de actividad menos intensa,
como por ejemplo trotar o correr, que realmente no es necesario desconectarse, y el paciente puede de alguna manera usar los basales temporales que bien menciona Elena. Es muy importante entender que el ejercicio habitualmente, el ejercicio intenso, el ejercicio moderado, tiene riesgo de generar hipoglucemias. Entonces, si ese ejercicio lo manejamos con una microinfusora y se hacen los ajustes correspondientes, el riesgo de hipoglucemia va a ser mucho menor a si utilizara, o sea, si el paciente se puso insulina Lantus o Levemir y se puso, por poner un ejemplo, 20 unidades, ya cuando se las puso ya no podemos hacer nada, ya tendría que estar comiendo de más si hace ejercicio. Y aquí con la microinfusora esa es la gran ventaja, que el paciente puede poner el basal temporal desde antes, y si tiene una actividad muy intensa, el maratón que mencionaban de esta paciente Eugenia, puede ponerse un basal temporal por muchas horas, porque el riesgo de hipoglucemia podría ser hasta 6, 8, 10 horas después. Entonces, lo rico de esto es que cada quien aprenda a conocerse en el ensayo-error que bien menciona Elena, pero tenemos muchas herramientas. Cuando hacen natación, pues obviamente se van a desconectar. Y habrá ciertas actividades físicas que hagan que el paciente no sea un buen candidato para uso de microinfusora, cosas muy intensas en cuanto a golpes, en cuanto a cosas así, pues no sé, un boxeador no va a usar una microinfusora, ¿verdad? No le va a convenir. Entonces, yo creo que hay que analizarlo y a final de cuentas ver las ventajas de cada paciente, ¿no? Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué opina de los médicos que desestiman el uso de la bomba de insulina ya que no creen o no apoyan la tecnología? Es una pregunta, yo creo que muy difícil para que yo la responda, pero tendré que dar mi punto de vista. Yo creo que el problema más fuerte que yo puedo observar en México y en general en Latinoamérica, que hace que muchos de mis colegas respondan así, es que no conozcan y no dominen la terapia. Esa es una realidad. Si el médico no está empapado y no está familiarizado al 100%, muchas veces va a reaccionar diciendo, no, eso no es, por ejemplo, para niños chiquitos, ¿no? Cuando yo hice endocrinología hace algunos años, yo recibí esa información como médico en formación, que los niños chiquitos no eran para microinfusora, pero eso cambió radicalmente en los últimos 10 años. Entonces, me parece que el paciente no se va a, vamos, el paciente muchas veces va a preguntar por esa opción, y si el médico no sabe, no le va a decir al paciente es que yo no sé manejar eso, le va a decir que eso no sirve. Entonces, tenemos que luchar todos los que estamos involucrados en la diabetes, porque como médicos somos responsables de manejar todas las opciones y de darle la alternativa a los pacientes. Pero creo que ese es un problema muy común en Latinoamérica en general, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Carlos Antillón. Recuerden que los que nos están viendo llegaron un poquito tarde. Estamos hoy hablando con el doctor Carlos Antillón, él es endocrinólogo pediátrico. En el centro tenemos a Elena Sainz, ella es educadora en diabetes, vive con diabetes. Y luego tenemos a Mariana Gómez, Mariana también vive con diabetes desde que es pequeñita. Y ambas son usuarias de la bomba de insulina. Elena, quiero preguntarte ahora a ti específicamente. ¿Cuánto tiempo duró esa vacación de diabetes, de la bomba de insulina? Ojalá fuera vacación de diabetes. ¿Y qué decisión, qué te tomó a llevar esa decisión? Bueno, yo ya estaba atravesando, después de 19 años con diabetes y 10 con microinfusora, uno llega a cansarse de todos los cuidados que hay que tener de todo el tiempo. Entonces, ese agotamiento me llevó a tomar la decisión. Primero en diciembre salí de vacaciones y dije, pues voy a probar esta insulina de acción prolongada nueva que salió en México de Gludec, que dicen que es más estable y no sé qué. Entonces hablé con mi endocrinóloga y cambié a esta terapia con inyecciones para las vacaciones de diciembre y me fue la verdad súper bien. Entonces me sentí muy a gusto y muy cómoda con el cambio. Después regresé a la bomba un tiempo y finalmente por ahí de Semana Santa, que otra vez volví a salir de vacaciones, decidí quedarme con inyecciones por unos meses. Entonces me tomé unos 3, 4 meses de vacaciones de la microinfusora y la verdad para mí fue súper de descanso. Y digo, varias cosas que yo descansé de la microinfusora, las alarmas, por ejemplo, uno no se da cuenta cuando ya estás habituado, pero
la microinfusora tiene muchas alarmas y si utilizas el sensor con el monitoreo continuo, también tiene otra serie de alarmas adicionales. A veces te despierta en la madrugada y a veces no puedes dormir porque la microinfusora sonó. Entonces, ese tipo de cosas descansé de ella. Entonces, y fueron muchas cosas que me ayudaron a descansar de esto. No medía mi glucosa tantas veces al día. Me medía mejor antes de comer, después de comer. De repente, a lo mejor ya no me medía la de después de comer y me medía antes de comer la siguiente, porque yo sabía que siempre tenía mi basal. Con la microinfusora hay que tener el cuidado de que no sabes si se te llega a tapar la cánula. Si ya llevas más de 3 días con la misma cánula, puede ser que ya necesites el cambio. Hay quienes la usan 4 o 5 días, yo no puedo. A veces hay burbujas en el reservorio, se hacen burbujas, y a mí me ha llegado a pasar que a lo mejor una pequeña burbuja que no vi y ya es la basal para mí de 1 hora. Entonces de pronto tengo una hiperglucemia que digo, ¿y por qué tengo hiperglucemia? Y es una burbuja. Entonces son varios cuidados adicionales que cuando estás habituado pues lo haces y ya, pero no te das cuenta que también te toman tiempo. Y entonces el regresar a mi terapia de inyecciones me hizo descansar de todas esas cosas adicionales que tengo que tener precauciones al utilizar microinfusora. Ahora ya después de este respiro, decido de regresar a la microinfusora un poco por las mismas razones de Mariana. Pues estamos mi esposo y yo también pensando en planificar un embarazo, no tanto de inmediato, pero la microinfusora es la opción. Y entonces es mejor tener ya vuelito con la microinfusora y no decir, oh sorpresa, ahora ya estoy embarazada y ahora tengo que usar la microinfusora y ajustar las basales y demás. Entonces es mejor tener ya un buen control con esta herramienta. Entonces, pero la verdad sí, estas grandes, largas vacaciones me hicieron pensar que podría, después de que deje de requerir de los servicios de mi microinfusora, podría tomar la decisión de regresar a múltiples dosis para descansar. Pero pues es algo muy personal, la terapia que uno utilice. Sí, descansar, necesita uno también un poco de paz mental. Cierto. Doctor, esta pregunta es para usted. ¿Por qué es importante el conteo de carbohidratos? Aún no lo domino bien y el médico de mi hijo me dice que es un requisito. Bueno, ahí tendríamos que remontarnos a cómo era el manejo, digamos, el siglo pasado, ¿verdad? Que nosotros le decíamos al paciente, te vas a poner ciertas unidades de insulina, vas a comer, luego yo me cotorreo a los pacientes, le digo, te pones tantas unidades, comes y te callas. No, no va por ahí ahora, ¿no? Hoy sabemos que no va a requerir la misma cantidad de insulina un paciente si tiene 100 de glucosa y se va a comer, no sé, un sándwich con jamón, lechuga y jitomate, a que tiene 100 de glucosa y se va a comer 2 rebanadas de pizzas. Entonces, no vamos a necesitar la misma cantidad de insulina. Es indispensable que el paciente sepa contar carbohidratos y que además considere incluso que el ingerir proteínas, el ingerir grasas, también modifica las cifras de glucosa. En ese sentido, es demasiado trascendente que el paciente, para el uso de una microinfusora, pues, sepa decir, hoy me voy a comer 40, 50 gramos de carbohidratos, que es lo único que le tiene que indicar al dispositivo, ¿no? Es decir, cuántos gramos de carbohidratos consumo y cuánto tengo de glucosa. En ese sentido, por eso le dicen la bomba inteligente, el dispositivo va a calcular la cantidad exacta y así como no sería la misma dosis con los alimentos, tampoco puede requerir la misma insulina si la glucosa inicial es 100 o si es 300. El dispositivo lo va a ajustar. Eso, claro, se puede hacer cuando el paciente usa jeringas o plumas, pero lo tiene que hacer el cálculo en cada momento. Aquí el dispositivo ya lo hace en automático, ¿no? Estamos ya casi en contra del reloj, pero tengo una pregunta para Mariana que es súper interesante. Mariana, ¿durante el embarazo no te abrumó el usar la bomba? Me imagino que con todos los cambios hormonales y con todo lo que uno siente decir, y tengo que cargar esta bomba de insulina. Sí, la verdad es que sí me preocupaba, pero más bien mi preocupación durante el embarazo era dónde iba yo a insertar el catéter, porque pues claro, normalmente lo ponían en mi abdomen, pero pues en el embarazo mi abdomen se estiraba y se reestiraba y se reestiraba y se volvía a reestirar. Entonces la verdad es que pensar en ponérmelo ahí, bueno, me salían hasta ronchas. Entonces la verdad es que
fue cuando pude investigar la colocación de la cánula en otros lugares, como el brazo. Ahora lo uso de vez en cuando en el brazo, en las piernas, en la pantorrilla lo llegué a poner. Entonces la verdad es que me dio como que oportunidad de experimentar con otros sitios que a lo mejor por la cara del doctor Antillón no están prescritos, pero a mí me funcionaron rete bien. Entonces pude aprovechar esa experiencia y aprender un poco de mí y qué zonas me convenían más a mí y cómo la podía colocar. La verdad es que sí me preocupaba de pronto, sobre todo también a la hora de dormir, porque pues ya era bastante cargar con mi panza como para preocuparme dónde había quedado la infusora, ¿no? Pero pues te vas adaptando según vas teniendo diferentes experiencias de vida. Es cosa de ir aprendiendo y ya sobre la marcha. Ok, un segundito que acabo de recibir otra. Ok, he escuchado de personas que aún utilizando la bomba de insulina utilizan Lantus para tener un respaldo por si la bomba falla. Esta es una pregunta para el doctor. Eso no sería como que un manejo muy ortodoxo, digamos, ¿no? Tendría sus muchos riesgos y eso implicaría ajustar incluso la basal, porque si tengo basal en la microinfusora y basal de Lantus, pues eso podría implicar riesgos de hipoglucemia. Obviamente en diabetes, como en muchas cosas, todo se vale. Y de alguna manera uno podría plantearle al paciente, bueno, pues ponte un poquito de basal con ya sea Lantus, de Gludec o cualquier insulina lenta, y veamos si eso te respalda por si hubiera alguna falla en el catéter y demás. No es algo que vamos, esté como formalmente hecho en ningún lado, sin embargo, pues se puede discutir, ¿no? En ciertas condiciones tal vez. Ahora, yo para en forma rutinaria hacerlo no le veo mucho sentido, pero vamos a pensar que se va a ir de vacaciones ese paciente y no sabe si va a usar o no usar la bomba, pues en lo que lo decide esa opción puede ser válida, ¿no? Que tenemos una última pregunta y esta me gustaría que los tres la contestaran. ¿Qué cosas pueden pasar que van a afectar la administración de la insulina cuando estamos usando la bomba? No sé, ¿quieren que les diga lo que yo pienso? Bueno, primero la cánula que esté correctamente insertada, y aunque la insertes correctamente, sí me ha llegado a pasar que al segundo día de pronto como que ya no está funcionando y cuando la saco está doblada la puntita. Entonces, tener el cuidado de en dónde estás colocando la cánula, procurar que, por ejemplo, si la colocas en el abdomen, que no coincida con en donde está el cinturón del pantalón, por ejemplo, con en donde te agachas y te doblas, o sea, que no haya como mucho movimiento en donde insertas la cánula, pues tratas de evitarlo. Pero el que la cánula se doble o se tape o que el sitio de inserción se infecte y se enrojezca, eso puede afectar la absorción. No es que pase del diario, pero sí suele pasar y hay que tener ese cuidado. Las burbujas, que yo las odio con todas mis fuerzas, porque por más que llenas el reservorio correctamente, que la insulina esté a temperatura ambiente, que sacas todas las burbujas, al día siguiente ahí están las burbujas misteriosas. A mí me pasa con bastante frecuencia y que ves en la manguerita que hay por ahí 2 o 3 burbujitas. Entonces, para mí eso me afecta muchísimo porque me pongo muy poquita basal, entonces si no tengo basal 1 hora, ya valió, la glucosa va para arriba. Entonces siempre tengo el cuidado de revisar toda la manguera, que no haya burbujas, y entonces ya sé que por lo menos cierta cantidad de horas no va a haber burbujas porque mi manguerita está sin burbujas. Pero para mí eso es algo de terror. Y he pensado en el experimento que dicen con mi endocrinóloga, el de usar una proporción de insulina de acción prolongada y la otra mitad de la basal con la microinfusora. Es un experimento que siempre hemos tenido en mente. Nunca lo hemos hecho así documentado, pero creo que podría funcionar. No sé, los demás. Sí, bueno, finalmente es un aparato electrónico que igual que mi teléfono puede de pronto descomponerse o tener un error o se le puede acabar la pila o cualquier cosa, ¿no? Entonces tener el mismo cuidado que con otros aparatos electrónicos, más si consideras que este es el que sirve como tu páncreas, es tu páncreas en turno, entonces tener especial precaución con eso.
A mí me ha pasado, no sé, ahora que lo traigo en el brazo, ir caminando y enrollarme en alguna puerta y que se desconecte. Digo, nada más doloroso, sobre todo para mi bolsillo, pero pues son cosas que pasan y tienes que estar como preparado y tener otras cosas a la mano en caso de que eso suceda y no estés en tu casa, como no sé, en el súper o en Perisur o qué sé yo, ¿no? Entonces estar como que siempre preparados y traer siempre el plan B en la bolsa. Mencionar pues vamos, hay varios aspectos fuera de lo que ya mencionaban Elena y Mariana. El sitio de inserción es muy importante. En niños pequeños pasa que no tienen tantas alternativas, ¿no? Lo usan arriba de la pompita o en la pierna y en los brazos no tienen mucha oportunidad si son chiquitos y flaquillos. Entonces, en ese sentido, si estamos usando siempre el mismo sitio, como cualquier paciente usuario de insulina, tenemos riesgos de cambios locales. Si se inserta el catéter en un sitio con lipodistrofia, con engrosamiento de la piel, pues no se va a absorber bien. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, que es muy importante, ¿no? Y ese plan B que menciona Mariana, bueno, todo paciente usuario de microinfusora, me pasó recientemente, ahora en época vacacional acá en México, que 3 o 4 pacientes estando de vacaciones se les descompuso la bomba. Y todos deben de llevar sus insulinas en pluma, en jeringa, para administrarse insulina en caso de que él se descompone y se los reponen al día siguiente. Pero mientras podemos implementar lo necesario para evitarnos un riesgo. Por supuesto, lo que decíamos, no hay una insulina de acción ultralenta en forma cotidiana. En ese sentido es muy importante tener ese plan B, ¿no? Bueno, quisiera pedirle a nuestros invitados que por favor, a modo de resumen, nos digan cada uno por lo menos 2 puntos importantes, 2 datos de información valiosa para las personas que no han comenzado a utilizar bombas de insulina, que lo están considerando, o los que ya la utilizan, algún consejo. Chicas. Pues en realidad no se necesita ser un experto total en conteo de carbohidratos. Ya hoy en día quien utiliza una microinfusora de insulina es alguien que sin duda va a tener un teléfono inteligente, un smartphone. En lo personal, no me sé de memoria los carbohidratos que contienen todos los tipos de alimentos que entran por mi boca, pero sí sé buscar en Internet. Internet es una fuente maravillosa. En Estudiabetes hay unas listas maravillosas. Hay una página que se llama Calorie King, en donde yo pongo el nombre de lo que me estoy comiendo, de inmediato me sale una página con una etiqueta y ya con esa información ya lo puedo utilizar y pues mi vida es bastante más sencilla. No me he aprendido ninguna lista y espero nunca tener que aprenderme ninguna lista, ya bastante hago, pero pues son cosas que podemos hacer para agilizar y facilitarnos la existencia. Bueno, yo a alguien que esté contemplando la opción, le diría que como cualquier decisión en su vida, que haga su lista de cuáles son las ventajas que le ofrece, cuáles son las desventajas, que platique con personas que utilizan ya la terapia para que le puedan contar como esos detalles de la vida cotidiana, qué pasa, qué se siente y cómo solucionarlo, especialmente las cosas que en lo personal le preocupen, porque cada uno de nosotros somos un mundo y pues hay cosas que pueden ser súper relevantes para mí y para ti no. O sea, para mí puede ser súper importante el dónde voy a ocultar la microinfusora porque no la quiero mostrar y para otra persona no. Entonces creo que es una decisión bien personal y que antes de dar ese paso, pues que se informen bien y que lo platiquen con su médico. Como decía Carlos, es bien importante tener un médico que domine el manejo con microinfusora, porque no podemos solos, por más que ya dominemos y aprendamos y veamos la basal, y necesitamos el apoyo de un médico que sepa del manejo de esta terapia. Si tu médico no maneja esa terapia y has visto que es una opción, pues yo te recomendaría el buscar una segunda opinión o buscar algún médico en tu localidad que domine ya esta terapia, que la maneje y consultarlo antes de dar el paso. Es una terapia que es también complicado el decir yo me aviento y yo la manejo por mi cuenta. No, sí necesitamos el apoyo de un médico que lo conozca. Bueno, y pues creo que habría otras cosas que mencionar desde el punto de vista mío como médico, como endocrinólogo pediatra. Un aspecto muy importante es que es válido que el paciente por periodos quiera usar la microinfusora y por periodos no.
O sea, esto no es un tema de contrato de matrimonio, no se casan con la microinfusora. Si quieren usarla 6 meses y descansar un mes y volver a usar, pues es un tema de dialogarlo. Yo sí les puedo decir que la mayor parte de los pacientes, y aquí ya oímos la opinión de Elena y de Mariana, pero la mayor parte de los pacientes se acostumbran, y yo tengo la impresión que alrededor del 80-90% de los pacientes que ya han usado microinfusora prefieren seguir con ese manejo, y es muy válido que tomen sus periodos de descanso, y se vale alternar. Desde el punto de vista médico, estoy convencido que es un tema que da muchas más herramientas, tenemos más parámetros que mover, que configurar, y eso a mí como médico me ayuda mucho. O sea, la tecnología hace que el manejo, por ejemplo, con un adolescente, yo puedo desmarcarme junto con el paciente de los papás. Los papás y los adolescentes no combinan muy bien. En ese sentido, la tecnología nos ayuda a que los papás sean un poco más respetuosos del espacio y del tiempo de los chicos. Y si usamos esa tecnología, yo estoy convencido pues que ayudamos a una mejor dinámica familiar. Hoy día con todas las redes sociales, a través del WhatsApp y demás, podemos tener una buena comunicación con los chicos a través de toda la tecnología que usan con la microinfusora también, ¿no? Entonces, y yo creo que el máximo beneficio que tienen aquellos usuarios de microinfusora es la flexibilidad y en el tema de calidad de vida, pues. Sí, son muchas ventajas, no es para todos, se necesita un gran proceso de educación, pero al paciente que esté convencido le va a ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, quiero agradecer nuevamente al doctor Antillón, a Elena y a Mariana por haber estado con nosotros hoy. Recuerden, son todas estas decisiones que tomamos en los tratamientos de la diabetes, son muy personales, como dijeron, vamos a hablarla con nuestro médico y tomar la decisión correcta. Hay algo que yo siempre le digo a las familias, el utilizar la bomba de insulina no es la cura, sí significa que tenemos que seguir manejando, contando carbohidratos y monitoreando. Así que no pensemos que comenzamos en la bomba y se acabó todo y nos olvidamos de la diabetes tipo 1, de la diabetes en general, porque podemos tener muchísimos problemas. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a Medtronic por haber hecho posible este video chat. Este es el primero de una serie de video chats que vamos a estar haciendo. El próximo será en 2 semanas, donde vamos a ir añadiendo un poco de cosas. La próxima semana vamos a estar hablando acerca del sensor, que hubo varias preguntas en el chat, cómo se utiliza el sensor con la bomba, cuáles son los beneficios, así que nos veremos en 2 semanas. Muchísimas gracias a todos. El video chat quedará grabado para que lo puedan disfrutar. En el chat de Estudiabetes está la información del blog de Mariana y de Elena, si quieren comunicarse con ellas. Ellas están a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Elena y Mariana. Elena, que te mejores, que también, y esperamos seguir escuchando acerca de sus experiencias, que tanto nos ayudan a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, muy buen día. Bye. Adiós, chicas. Gracias, Mila. Adiós. Gracias, Mila. Consumimos como pacientes y cuánto es el valor de glucosa. Eso nos da oportunidad de administrar muchas dosis de insulina sin estar funcionándose el paciente. Otra de las grandes ventajas es que la microinfusora va a considerar muchos aspectos como el rango objetivo de glucosa, como la cifra meta pues que queremos tener, la cantidad de insulina que está todavía circulando, digamos, en el paciente. Eso nos da muchas herramientas para poder dosificar la insulina en forma mucho más exacta, ¿no? Queremos agradecer, aprovechar para agradecer a Medtronic, que son los que están haciendo posible este video chat, que nos han provisto con el recurso, el doctor Carlos Antillón, Medtronic Latinoamérica, así que muchísimas gracias a todos los que han estado trabajando detrás de las cortinas. Doctor, fisiológicamente, ¿cuáles son los beneficios de la utilización de la insulina de acción rápida? Bueno, la insulina de acción rápida, que bueno, este es un muy buen punto, el paciente que usa microinfusora solo va a cargar su dispositivo con insulina de acción ultra rápida. La gran ventaja en comparación a otras insulinas es que su efecto es más predecible, es más corto, entonces dependiendo los diferentes análogos de insulina ultra rápida, pero digamos en términos generales el máximo pico de acción
lo alcanza más o menos a las 2 horas y su efecto termina 3, 4 horas después. Eso implica que es una insulina mucho más predecible y que eso nos permite pues menos riesgo de hipoglucemias, un mucho mejor control en relación, por ejemplo, a las insulinas que se usan con jeringa o con plumas, ¿no? Que son las insulinas de acción intermedia, las insulinas ultralentas, que pueden variar un poco su efecto. Por poner un ejemplo en el comparativo, la insulina NPH, que es la única que tuvimos muchos años, puede alcanzar su máximo efecto un día a las 8 horas, otro día a las 12. Es muy variable. En el caso de la insulina de acción ultra rápida, el efecto es mucho más constante y eso hace que tengamos menos riesgos de variaciones en la glucosa. Doctor, pero una persona puede decirme, bueno, yo utilizo inyecciones diarias y mi control está bien o relativamente. Hola, muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y a los lectores de familias con diabetes que se están conectando a este video chat o entrevista en vivo, donde vamos a estar hablando con el doctor Carlos Antillón, que él es endocrinólogo pediátrico, acerca de las bombas de insulina, pero también vamos a estar escuchando el punto de vista y las experiencias de dos usuarios de bomba de insulina, a Mariana y a Elena. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde o mañana para algunos. ¿Cómo están? Muy bien, todos listos. Perfecto. Bueno, hoy queremos hablar acerca de las bombas de insulina. Escuchamos muchas veces que la tecnología ha venido a hacer el manejo de la diabetes un poco más sencillo, un poco más llevadero, pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? Y por eso quisiéramos comenzar a hablar con el doctor Carlos Antillón acerca de qué es la terapia con bomba de insulina. Ok, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Mila. Y bueno, pues hoy día la terapia con insulina para los pacientes con diabetes tipo 1, tenemos diferentes formas de llevarla a cabo. Sabemos que hay un tratamiento convencional, algunos pacientes todavía pueden utilizar las insulinas antiguas como insulina NPH, y sabemos que hay un tratamiento intensivo. El tratamiento intensivo hay dos formas de llevarlo a cabo. Uno es inyectándose muchas veces al día y otro a través de microinfusoras. Las microinfusoras de insulina son dispositivos que nos permiten dosificar la insulina en forma más exacta sin que el paciente tenga que estarse picando tantas veces. Esa es una de las formas en las cuales hoy día podemos administrar la insulina y esto nos permite, digamos, que tener más herramientas para el control del paciente, ¿no? Ya escucharemos la opinión de Mariana y de Elena en el tema de usuarias, pero bueno, es un dispositivo que va a administrar dosis microscópicas de insulina, pero en forma continua. Sí, una de las maneras cuando yo trato de explicarlo es como un suero que está constantemente administrando esas pequeñas dosis de insulina y tal vez así la gente lo entienda y relaciona más lo que es un suero. Doctor, ¿y cuáles son los componentes que trae una bomba de insulina o este sistema de microinfusora? Ok, la bomba de insulina... Bien, ¿por qué cambiar a utilizar una bomba de insulina? ¿Qué puedo esperar de este nuevo cambio? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que ver dos tipos de indicaciones para usar una microinfusora. En el planteamiento que haces, Mila, en un paciente que está bien controlado y que tiene un buen valor de hemoglobina glucosilada, realmente el beneficio que puede implicar sería, por ejemplo, el picarse menos veces. El paciente que usa un esquema intensivo se va a inyectar entre 4 y 6 veces al día en promedio. Cada día. Si eso lo multiplicamos en un año, se va a inyectar entre 1.800 y 2.000 veces. Cuando ese paciente utiliza una microinfusora, se va a inyectar una vez cada 2 o 3 días. Y eso implica en un año 120, 150, digamos, piquetes o punciones para administrar la insulina. Esa sería una razón. Una de las máximas ventajas, independientemente del valor de hemoglobina glucosilada, es la menor frecuencia de hipoglucemias. Eso está muy bien estudiado a nivel mundial. Prácticamente los pacientes que usan microinfusora tienen 4 veces menos hipoglucemias graves que los pacientes que usan un esquema intensivo. En ese sentido es una gran ventaja. Muchos estudios también demuestran mejoría en la calidad de vida, ¿no? Ser más flexibles con la microinfusora. Por ejemplo, un adolescente que se quiere levantar un día muy tarde, con la microinfusora tenemos mucho menos riesgo de hipoglucemia. Entonces, yo creo que depende de la edad del paciente y las características, pero va a haber muchos beneficios en ese sentido.
Aquí me gustaría invitar a nuestras invitadas a que nos hablen acerca de esa calidad de vida. Ustedes como usuarias, y Elena la ha utilizado, pero Elena está en unas vacaciones de su bomba de insulina, de lo que vamos a estar hablando un poco más tarde. Pero quiero que ustedes me digan cómo fue ese cambio cuando comenzaron a utilizar la bomba de insulina. Por ejemplo, Mariana, que fue diagnosticada desde muy pequeña y estuvo muchos años en inyecciones diarias. ¿Cómo fue ese cambio, Mariana? ¿Qué notaste? ¿Qué trajo la bomba de insulina a tu vida? Para mí fue como en un momento muy especial, porque ya tenía yo varios años con mi actual esposo y era el momento en el que nos planteábamos si valía la pena que mi control en mis niveles de glucosa fuera mejor del que ya tenía para poder pensar en tener una familia. La sorpresa fue que justo cuando empecé con a utilizar la microinfusora de insulina, no nada más tenía más libertad en cuanto a cosas como levantarme tarde o intentar probar otros alimentos que nunca había probado. Finalmente pude conocer, por ejemplo, la cajeta, que digo, la microinfusora no es para eso, pero si me preguntan a mí como persona y como paciente, pude conocer y hacer otras cosas que no había tenido la oportunidad de hacer nunca, ¿no? Entonces ya después de empezar a utilizarla, mi control fue tal y fue tan óptimo en un tiempo relativamente corto que me embaracé y hoy el resultado pues es un niño que por aquí anda saltando, que va a cumplir 8 años el mes que entra. Entonces la verdad es que pues, para mí el cambio de vida y lo importante que marcó, lo que marcó esa diferencia pues fue el nacimiento de mi hijo. Y sí creo que de no haber tenido un dispositivo como mi control hubiera tenido que ser 1000 veces más intensivo, que tal vez sí lo hubiera logrado, pero no lo hubiera logrado quizá tan fácil y de forma tan sencilla. Muchísimas gracias. Elena, ella está aquí con nosotros, pero está un poco enferma, está un poco afónica. Ando un poco como malita de la garganta, entonces de pronto me entra la tos, pero ahí voy con mi tecito. Bueno, para mí creo que también la decisión fue por tener más flexibilidad y no tanto mejorar el control, porque realmente lo que me ha ayudado a mejorar el control ha sido la educación en diabetes. El aprender bien cómo funcionan los tipos de insulina que estoy usando, el aprender a contar carbohidratos, hacer un diario de registros, todo ese trabajal. Y la microinfusora facilita algunas de esas cosas, facilita, como dicen, el número de inyecciones, pero también implica otro tipo de responsabilidades, como el medirte la glucosa más veces, más seguido, porque cuando estamos en un tratamiento con inyecciones, pues tenemos una dosis basal que nos cubre, pero en el caso de que la microinfusora llegue, por ejemplo, a taparse la cánula, que no es como del diario, pero sí llega a pasar, que se tape la cánula y ya no me suministra insulina, en muy pocas horas puedo caer en cetoacidosis, entonces sí necesito tener una vigilancia más estrecha del nivel de glucosa y saber qué hacer. La insulina tiene el dispositivo como tal, aquí les voy a mostrar un dispositivo que es, aquí es donde está todo el mecanismo de acción, una microinfusora. Esta microinfusora va a tener un reservorio de insulina que les muestro acá. Aquí es donde nosotros cargamos la insulina. Esto se va a introducir en la microinfusora. Aquí puedo mostrarles. Se va a introducir el reservorio de insulina y tiene también el catéter. El catéter, esta es una pequeña agujita que pueden alcanzar a ver en forma ahí a través de la cámara. Esta es una manguerita, esta manguerita es la que, digamos, transporta la insulina desde el reservorio que está en la microinfusora y a través de esa pequeña aguja que va a estar inserta, digamos, por debajo de la piel del catéter, va a administrar la insulina. Y esos son, digamos, los mecanismos básicos con los cuales funciona la microinfusora. Además de los componentes que trae la microinfusora, ¿qué programación o qué características tiene este aparato para ayudarnos a hacer el manejo o hacer toda esta matemática que hoy día la persona que no utiliza una bomba de insulina hace manual o mentalmente? ¿Qué características trae esta bomba? Ok. Una microinfusora tiene la ventaja de que podemos programar una dosis basal. La dosis basal de insulina es lo que
producimos, digamos, todo el tiempo las personas que no tenemos diabetes, y en el caso de las personas con diabetes tipo 1, sustituimos esa dosis basal con dosis muy pequeñas que cada hora están pasando, cada hora estamos administrando. Entonces, eso implica que el paciente habitualmente va a estar conectado a la microinfusora por las 24 horas del día, salvo algunas excepciones como puede ser la natación, el bañarse y todo esto. Y la gran ventaja es que cada vez que el paciente ingiere alimentos que impliquen carbohidratos, va a poder administrar un bolo de insulina ya sin picarse, solamente va a oprimir un botón. Aquí le enseño otra vez otra microinfusora, y con estos botoncitos vamos a oprimir, digamos, para administrar la insulina, diciendo cuántos gramos de carbohidratos